Hubo un punto histórico donde los holandeses tomaron las calles gritando su nombre, no para celebrarlo, sino para repudiarlo. Hoy ustedes y yo analizaremos este caso. Antes de avanzar, dejen en los comentarios una sola palabra que defina lo que perciben cuando alguien evoluciona positivamente. Una sola palabra. Resultará valioso revisar sus respuestas al concluir, porque hoy examinamos la trayectoria de un sujeto que ingresó a uno de los reinos más apreciados de Europa, catalogado como enemigo, un alemán, un forastero con un historial que generaba sospechas imposibles de silenciar, y aún así, décadas más tarde, esa misma población que lo detestaba lo despediría con llanto auténtico. Su identidad era Claus Bonsberg. El mundo entero lo identificaría después como Claus de Holanda. Para comprender clínicamente por qué este caso resulta tan atípico, debemos trasladarnos al centro del siglo XX, hacia una Europa aún marcada por traumas severos. Holanda no representaba una nación cualquiera dentro de esa geografía lastimada. Hablamos de un estado sometido 5 años a la ocupación nazi. Entre 1940 y 1945, un lustro donde el hambre, las deportaciones y la muerte fracturaron a generaciones completas. Más de 102.000 judíos holandeses fueron exterminados durante esa etapa. Las familias reprimían en silencio vivencias que jamás lograban procesar por completo. La memoria del conflicto no residía en textos académicos. Operaba como un trauma colectivo, activo y constante en cada interacción diaria, en cada comedor, en el contacto visual de los ancianos. Bajo estas variables sociológicas, informar que la futura reina contraería matrimonio con un alemán no era una simple nota periodística. Constituía una agresión, o así lo procesó el grueso de la sociedad holandesa cuando en 1965 la princesa Beatriz confirmó su compromiso con el diplomático Claus Bons. Beatriz gozaba de devoción. Era la primogénita de la reina Juliana y el príncipe Bernard, la inminente jefa de Estado de los Países Bajos, la figura central que garantizaba la continuidad de una monarquía que logró superar el conflicto exiliada y con honor. Su perfil proyectaba certeza, equilibrio, el progreso claro de una sociedad restaurada. Y ella seleccionó a un alemán. Los cuestionamientos públicos detonaron de inmediato. Evaluemos esto juntos. ¿Quién era este individuo? ¿Dónde se ubicó durante el conflicto? ¿Qué acciones ejecutó u omitió durante los años más severos del siglo? Claus reportaba 38 años al firmar el compromiso. Esto indica que, bajo parámetros estrictos, durante la Segunda Guerra Mundial apenas cursaba la adolescencia. Nació en 1926 en Hitzacker, un asentamiento reducido en la zona norte de Alemania. Su núcleo familiar pertenecía a un estrato socioeconómico alto, vinculado a la vieja aristocracia alemana. Y en efecto, al igual que millones de sujetos de su cohorte demográfica, fue integrado a los grupos juveniles del sistema nazi, inicialmente en las juventudes hitlerianas. Posteriormente, el ejército alemán lo reclutó en pleno conflicto, aunque los registros descartan cualquier actividad armada de alto impacto. Dichos antecedentes, por muy marginales que resultaran al medir su responsabilidad individual y directa, bastaban para detonar la furia colectiva en un territorio donde el trauma psicosocial de la ocupación continuaba operando a flor de piel diariamente. Las movilizaciones sociales surgieron rápido. Al transitar Beatriz y Claus por Ámsterdam durante su enlace matrimonial, el 25 de marzo de 1966, grupos opositores arrojaron explosivos de humo contra el vehículo. Ese registro visual impactó a nivel global. Dentro del vehículo, Claus preservó un control absoluto. Sus facciones no proyectaron miedo ni coraje, únicamente una quietud que los analistas posteriores clasificarían como su rasgo psicológico más dominante. Pero esa estabilidad conductual resultaba insuficiente ahí. Claus von Habsburg logró infiltrarse en la cúpula de la monarquía holandesa utilizando la vía de mayor resistencia. La variable que enfrentaba superaba la simple paranoia pública. Se trataba de un daño estructural y antiguo, sumamente complejo de desprogramar mediante discursos o señales vacías. Disponía de su ciclo vital entero para comprobar su valía. El dato que la masa ignoraba o censuraba era el verdadero perfil psicológico del sujeto, descartando esa ropa militar impuesta durante su juventud por una Alemania totalitaria que eliminaba las alternativas.
Klaus von Amsberg creció operando bajo un sistema donde la negativa resultaba letal, donde rebelarse cobraba una cuota que casi ningún menor poseía la capacidad de solventar. Su linaje carecía de fanatismo radical. Su progenitor operaba como propietario rural de corte conservador tradicional, carente del extremismo ideológico que definía a los elementos más adoctrinados del sistema autoritario. Klaus transitó por las juventudes hitlerianas, un fenómeno estadísticamente normal para los infantes de su generación, no por fanatismo doctrinario, sino por coerción estatal directa, ya que oponerse implicaba el aislamiento social de su red familiar, vulnerar a su círculo íntimo y volverse un elemento marginado dentro de un colectivo intolerante al cuestionamiento. Desde una perspectiva analítica, este factor no borraba su culpa ante la población afectada, y Klaus tenía plena conciencia, no como un postulado teórico o diplomático, sino como una carga vivencial. Tras finalizar el conflicto armado, aún en fase adolescente, Klaus fue procesado dentro de instalaciones para prisioneros supervisadas por fuerzas aliadas. Registró empíricamente la degradación, la privación calórica severa y el estrés crónico de ignorar su nivel de supervivencia a corto plazo. Estas condiciones adversas no generaron resentimiento, moldearon un perfil analítico, sobrio, con capacidad de examinar los hechos históricos objetivamente sin desviar la atención. Cursó jurisprudencia en las instituciones académicas de Göttingen y Múnich, obteniendo honores. Posteriormente inició una trayectoria diplomática que lo desplazó por múltiples zonas geográficas, destacando Ghana, sitio donde operó como enlace del Estado alemán durante la fase inicial de la descolonización en territorio africano. Fue en ese entorno, distante del sistema de castas europeo, donde Klaus maduró una percepción profunda sobre las dinámicas socioculturales que regirían el resto de su biografía. Analizaba a los individuos, ignorando reglamentos rígidos. Estudiaba la antropología social, no el estatus. Su paso por África perfeccionó su método: procesar datos antes de emitir juicios. Veamos juntos que al conocer a Beatriz en 1964 vacacionando por Austria, no hubo un solo cálculo estratégico. Los reportes de su círculo íntimo indican una interacción orgánica. Beatriz reportaba 26 años, mostrando una psicología firme, agudeza intelectual y un condicionamiento temprano para ejercer el poder. Resultaba sumamente complejo superar sus barreras intelectuales. Klaus lo consiguió, y no utilizando atributos físicos, pese a su evidente presencia, sino mediante su destreza dialéctica y su alto procesamiento conceptual, de historia, arte y política internacional, sin la rigidez que nosotros los analistas solemos notar en quienes crecen bajo protocolos formales. Se enamoraron, y Beatriz tomó una resolución que los historiadores sabemos bien le costaría muy caro frente a su nación. Aún así avanzó. Como documentamos hoy, la reina Juliana y el príncipe Bernardo aceptaron aquel compromiso mostrando una visible cautela. El gobierno holandés llevó el tema al Parlamento, una anomalía política tremenda. Acompáñenme a examinar esos debates tan tensos, donde varios legisladores se opusieron abiertamente. La prensa magnificó cada argumento opositor y la sociedad, esa misma gente que los sociólogos sabemos adoraba a su princesa, sintió que ella les exigía un nivel de perdón histórico que aún no tenían capacidad psicológica para otorgarle. Klaus asimiló cada crítica sin emitir comunicados a la defensiva ni grandes gestos. Para nosotros, los estrategas, ejecutó una maniobra muchísimo más compleja y efectiva. Dominó el idioma neerlandés, no con frases de manual diplomático, sino alcanzando una fluidez lingüística llena de matices, logrando comprender el humor local, esa ironía sutil y directa que estudiamos en la cultura neerlandesa. Quienes analizamos estos procesos sabemos que este gesto sutil fue interpretado como una señal, no como sumisión, sino como profundo respeto sociológico y un deseo auténtico de integración. Pero los registros históricos nos muestran que su camino seguía siendo larguísimo, más extenso de lo que cualquier analista de la época habría pronosticado entre aquellas bombas de humo y protestas en las calles de Ámsterdam. Asumir como príncipe consorte en los Países Bajos carecía de un manual de funciones. Los expertos sabemos que no existían precedentes protocolarios claros, no hay registros en la monarquía neerlandesa de otra figura que habitara ese rol bajo un contexto geopolítico tan específico.
Klaus asumió un cargo institucional no definido en una nación bastante hostil, junto a una mujer que sería reina, lo que le obligó a diseñar su propia posición desde los cimientos, un caso fascinante para nuestra disciplina. Quienes investigamos sus primeros años descubrimos una enorme dureza, oculta bajo una faceta que nadie percibía externamente. El protocolo neerlandés, como solemos comparar los especialistas, poseía una funcionalidad extremadamente austera que chocaba fuertemente con las cortes más pomposas del resto de Europa. Sin espacio para lujos, cada detalle seguía una jerarquía sistémica muy rígida. En nuestro análisis de esa estructura, vemos a Klaus relegado a un rincón totalmente ambiguo. Era esposo de la sucesora, extranjero, y operaba sin ninguna función pública perfilada por el Estado. Tenía vetado el gobierno y la opinión política. Había perdido toda esa autonomía ejecutiva que nosotros sabemos solía ejercer durante su brillante carrera diplomática. Analicemos esto juntos para un intelecto como el suyo. Tal encierro protocolario fue una auténtica jaula de oro. La ciudadanía lo escrutaba implacablemente en cada evento gubernamental. Notamos que la prensa decodificaba cada mínimo gesto facial y verbal como una señal sospechosa o esperanzadora, dependiendo siempre del sesgo del analista. Un sector social buscaba pretextos para mantener su rechazo, mientras que otra facción más silenciosa esperaba cualquier pretexto válido para finalmente aceptarlo. Klaus omitió las clásicas campañas de imagen. Como expertos notamos que jamás contrató consultores mediáticos para suavizar su personalidad ante las cámaras. Su estrategia fue totalmente orgánica y sociológicamente mucho más duradera. Se puso a trabajar de lleno, involucrándose en problemáticas tangibles con un nivel de compromiso absoluto. Los especialistas en geopolítica destacamos su enfoque en el desarrollo internacional y la cooperación con el hemisferio sur, materias que dominaba tras su servicio en el continente africano. Los estudiosos del arte notamos su genuina afinidad por la plástica contemporánea, la arquitectura y el diseño vanguardista neerlandés, sectores donde históricamente Holanda marca pautas globales. Al evaluar sus aportes, es evidente que no simulaba aquel interés cultural, le nacía naturalmente, y eso quedó registrado. Gradualmente, nuestra propia comunidad de intelectuales, creativos y docentes universitarios en los Países Bajos comenzó a percibir al príncipe bajo una óptica distinta, dejando atrás el estigma del intruso alemán. Empezamos a respetarlo como a un colega que comprendía nuestras disciplinas y formulaba cuestionamientos intelectuales capaz de sostener diálogos altamente especializados sobre temas que, para el resto del funcionariado monárquico, eran asuntos irrelevantes. Sin embargo, existía otra variable operando en la sombra, un fenómeno clínico que los tabloides y noticieros de la época jamás lograron documentar. Klaus enfrentaba privadamente una condición clínica que nuestro gremio de investigadores apenas logró diagnosticar y hacer pública varias décadas más tarde. Nuestros reportes muestran que, ya instalándose en la corte, comenzó a sufrir ciclos de un abatimiento patológico profundo. Clínicamente hablando, no se trataba de una tristeza reactiva normal ante la presión. Era un cuadro patológico gravísimo, implacable y totalmente incapacitante. Lo que nuestros manuales psiquiátricos hoy definen tajantemente como depresión severa, lo acechó durante décadas enteras como psicólogos. Observamos esos picos sintomáticos donde la oscuridad retrocedía o lo devoraba por completo. Hablamos de una era donde discutir psicopatologías era un tabú brutal, más aún para varones atrapados dentro de una institución monárquica, algo totalmente inaceptable. Como especialistas, sabemos que Klaus arrastró ese diagnóstico prácticamente solo. Su agenda oficial jamás se detuvo. Nosotros seguimos archivando sus discursos, las giras diplomáticas y sus sonrisas fotográficas de rigor. Pero detrás de esa coraza de control absoluto que los diplomáticos elogiaban, nuestros registros muestran a un paciente librando una guerra cerebral invisible. Clínicamente hablando, su empuje impresiona siguió educándose, altamente comprometido y muy presente institucionalmente. Porque al llegar 1980, con la abdicación de Juliana y la coronación de Beatriz, los historiadores vemos a un Klaus transformado lejos de aquel sujeto rodeado de gases lacrimógenos 14 años atrás. Y sociológicamente hablando, los Países Bajos, aunque disimulaban su aceptación, también habían evolucionado como Estado. Ustedes y nosotros vemos en los archivos un cambio social irreversible.
Así llegamos al 30 de abril de 1980, momento en que Beatriz hereda la corona neerlandesa. Al documentar aquella ceremonia solemne en Ámsterdam, nuestros registros confirman que, cíclicamente, las avenidas volvieron a inundarse de fuertes disturbios civiles. Usted y yo, como estudiosos de la historia, notamos una ironía aquí. El blanco ya no era Klaus, sino las políticas de vivienda. Quien antes acaparaba toda la furia pública, ahora pasaba desapercibido entre protestas. Para nosotros los analistas, no es que lo olvidaran, sino que orgánicamente dejó de ser el epicentro del caos político. Documentamos muy pocos referentes masculinos en Europa para la figura de consorte de una reina. Felipe, duque de Edimburgo, destacaba como el caso de estudio más visible, aunque Felipe asumió el rol bajo parámetros muy distintos. Su linaje aristocrático le otorgaba una legitimidad inmediata dentro del estricto sistema monárquico europeo que estudiamos. Nuestros archivos muestran que Klaus carecía de ese escudo. Era un académico y diplomático, un pensador atrapado en un sistema donde el protocolo aplastaba las ideas, y eso lo asfixiaba. Los registros indican que apenas lo ocultaba, aunque intentaba mantener su característica disciplina institucional. Las fuentes cercanas relatan una fractura constante entre su identidad y su cargo oficial. Klaus poseía opiniones políticas sumamente sólidas y bien fundamentadas, pero el protocolo real lo silenciaba. No obstante, nosotros los historiadores atesoramos esos momentos excepcionales donde la represión se quebró de formas legendarias. En 1998, durante un foro de desarrollo internacional en La Haya, dio un discurso sorpresivo que marcó un hito. Analizó la corbata. Expuso académicamente este accesorio como un símbolo opresor, representando las imposiciones culturales que Occidente forzaba sobre el resto del planeta. Una brillante metáfora sobre la arrogancia occidental, dictando códigos de conducta y estética a las naciones en desarrollo, ignorando por completo si esas reglas encajaban en su propio contexto social. Como gesto de cierre, se arrancó la corbata frente a todos, declarando aquello como su contribución personal hacia una verdadera liberación cultural. Ese acto dominó los medios holandeses, generando en las encuestas una mezcla de asombro y profunda empatía social, debido a su pura autenticidad. Para quienes evaluamos su perfil, esto reflejaba exactamente sus convicciones reales, expresadas tal como él deseaba comunicarlas, sin filtros institucionales, sin estrategias políticas, ignorando por completo el juicio inminente de los analistas en la prensa conservadora. Observamos que esa franqueza fue su arma política más fuerte y, paradójicamente, la cualidad peor interpretada por décadas. En estructuras donde cada movimiento real se mide y las palabras pasan por estrictos controles institucionales, su espontaneidad destrozaba todos los paradigmas analíticos. Analicemos esto juntos. Mientras algunos veían imprudencia, la mayoría notó una honestidad innegable, y esa franqueza en un sistema saturado de imágenes calculadas tiene un peso acumulativo. Su credibilidad creció lentamente. Simultáneamente, nuestros datos confirman que su influencia técnica en desarrollo internacional ganaba gran terreno. Operaba activamente en agencias de cooperación euroafricana. En sus misiones redactaba expedientes de campo detallados, no simples reportes diplomáticos vacíos, entregando auditorías crudas y fundamentadas que a menudo sacudían a la élite que solo buscaba aplausos complacientes. Como especialistas, sabemos que aborrecía usar el progreso social como simple adorno discursivo. Lo abordaba como un desafío estructural complejo, exigiendo soluciones tangibles impulsadas por auténtica voluntad política gubernamental. Para nosotros es evidente que esa capacidad técnica pasó desapercibida para la población holandesa, quienes solo lo observaban en ceremonias públicas. Las imágenes oficiales lo confinan un paso atrás de la monarca, impecable, diplomático y estratégicamente fuera del foco principal. Sin embargo, en nuestras esferas académicas y de impacto social, su intelecto gozaba de gran respeto y autoridad comprobada. Los años 80 marcan la década donde su crisis psicológica emergió a la vista, bajo un estricto control institucional. Revisando sus registros, notamos retiros prolongados del ojo público. En esos lapsos, los comunicados gubernamentales alegaban complicaciones médicas generales, evadiendo dar diagnósticos precisos. Los tabloides inventaban teorías,
pero la corona mantenía silencio. Sin embargo, el archivo histórico destaca un momento crucial que terminaría definiendo el impacto de su gran legado. Claus se negó a instrumentalizar su alto cargo para ocultar su profundo dolor emocional. Al testificar sobre su crisis, demostró una vulnerabilidad clínica sin precedentes para una figura de poder en aquella época. Declaró públicamente que la depresión clínica jamás fue una falla moral, ni un estado reversible aplicando simple fuerza de voluntad y rigor, definiéndola ante nosotros como una patología legítima, merecedora de tratamiento científico serio y despojada de todo estigma social infundado. Como sociólogos, afirmamos que esta declaración de un monarca nórdico a fines del siglo XX generó un impacto cultural muy superior a toda su carrera en la política pública. Validaron a miles sin diagnóstico claro. Su testimonio dio herramientas a familias enteras incapaces de procesar los síntomas psicológicos de sus parientes cercanos. Y, sobre todo, interpelaron a hombres educados para reprimir su vulnerabilidad, criados con el mandato tóxico de enterrar el dolor emocional o llevarlo hasta la tumba. Claus destrozó ese paradigma. Hoy preservamos una fotografía que toda esa generación holandesa identifica con absoluta claridad visual, capturada a mediados de los 80 en una zona rural de África Occidental. El encuadre muestra a Claus sentado en la tierra, quebrando todo protocolo y barrera física y rodeado de locales. Su lenguaje corporal refleja una escucha clínica y profunda. No la cortesía vacía de un burócrata, sino el interés genuino del especialista que verdaderamente asimila el contexto. Históricamente, la imagen tuvo nula difusión inicial. No encajaba en los parámetros propagandísticos que la comunicación institucional de la corona aprobaba publicar, pero usted y yo sabemos por qué sobrevivió. Revelaba la humanidad de Claus con una evidencia que ningún boletín oficial jamás alcanzaría. Demostraba que este hombre era genuino. Y analizando su caso, comprobamos que la realidad siempre se abre paso. Los datos evidencian que, entre los años 80 y 90, la conexión sociopolítica de Claus con Holanda evolucionó gradualmente. En nuestros estudios históricos lo llamamos un cambio casi geológico. Los paisajes sociales mutan sin que podamos señalar la fecha exacta en que dejaron de ser lo que eran. No hallamos un discurso mágico que redimiera al príncipe consorte ante la opinión pública de golpe. Tampoco hubo un acto heroico que borrara las sospechas históricas. Como analistas vemos un proceso más lento, más genuino, y justo por eso, su legado fue permanente. Usted y yo debemos entender algo sobre los holandeses. Son particulares al evaluar figuras públicas. Odian la pompa y la pretensión. Prefieren hechos concretos, coherencia y trabajo duro antes que cualquier declaración real llena de buenas intenciones. Y Claus demostró estas tres virtudes durante décadas, de formas que la historia contemporánea ya no podía ignorar. Revisando sus archivos, vemos que su labor en cooperación internacional dio frutos muy tangibles. Ayudó a crear organizaciones que financiaban proyectos en regiones donde la ayuda diplomática siempre llegaba tarde, llegaba mal repartida y llena de condiciones que favorecían más al país donante que al receptor. Como biógrafos, notamos que Claus denunció esta hipocresía públicamente, dejando una incomodidad más que evidente en los rostros de quienes lo escuchaban. Poco le importaba incomodar si el tema era vital. Además, documentamos cómo forjó lazos muy reales con la cultura de los Países Bajos. Su conexión con artistas, escritores y cineastas era la de un especialista que dominaba el tema. Alguien que leía las obras y veía las cintas, debatiendo sobre arte sin reducirlo jamás a un simple adorno representativo de la monarquía. Los creadores, históricamente tan escépticos ante la realeza y sus líderes, terminaron ofreciéndole un respeto absoluto. Muchos lo estimaban de verdad, pero los expertos coincidimos en que su mayor huella en la opinión pública nació de su vida íntima. Sus 3 hijos con la reina Beatriz, Guillermo, Alejandro y Frantino, crecieron viéndolo no solo como el consorte perfecto, sino como un padre presente y cercano, lleno de humor y ternura a puerta cerrada. Este dato lo conocemos por filtraciones indirectas en entrevistas de la época y por los testimonios de aquellos pocos investigadores que lograron acceder a la rutina diaria de la familia real. Y el pueblo holandés, que en sus raíces valora muchísimo la unión y estructura familiar, a pesar de su fama pragmática, supo apreciar esta faceta en un hombre que antes solo estudiábamos como un conflicto político andante. En registros posteriores,
El príncipe heredero Guillermo Alejandro hablaría de él con una emoción que superaba por mucho la fría obligación protocolar. Era un vínculo profundo. Declaró que Klaus le había enseñado a observar el mundo con enorme curiosidad, a jamás aceptar respuestas simples y a comprender que nacer en el privilegio histórico de la realeza exigía una responsabilidad imposible de evadir o delegar. Estas declaraciones, hechas por el futuro monarca de los Países Bajos, nos regalaron también un retrato psicológico exacto de su padre. Detengámonos aquí un momento. Mientras esto sucedía públicamente, la guerra mental de Klaus no cesaba. Sus cuadros depresivos continuaban golpeando con tal fuerza clínica que lo borraban de la agenda y la vida pública durante semanas. Como biógrafos observamos a una reina Beatriz firme, que lo apoyaba sin volverlo un circo mediático. Esa unión, nacida en medio del rechazo social y político, maduró hasta volverse una alianza profunda, anclada en el respeto mutuo y en un nivel intelectual que nuestros colegas lograban notar al verlos. Era una química evidente incluso bajo la fría distancia que marcaba el estricto protocolo. En nuestros registros, Klaus jamás ocultó su origen alemán. Nunca intentó borrar su identidad nacional buscando caerle mejor a la sociedad civil. Esa firmeza contra la falsedad personal se volvió, de manera fascinante, el gran motivo por el que los ciudadanos comenzaron a confiar ciegamente en él. Para la psicología política, un sujeto que no oculta quién es, difícilmente mentirá sobre sus propias acciones cotidianas. Y lo que el príncipe construyó por décadas fue un legado real y sólido en una nación que inicialmente repudió su llegada. Clínicamente, esa es una valentía rarísima. En el estudio de las figuras reales, identificamos momentos históricos clave que funcionan como verdaderas bisagras biográficas, eventos silenciosos en su momento, pero que al analizarlos en retrospectiva marcan un antes y un después absoluto en cómo juzgamos el legado de un monarca. Para el caso del príncipe Klaus, este punto de quiebre llegó de forma totalmente imprevista, no fue producto de un discurso maestro ni de alta diplomacia, sino a través del devastador diagnóstico de su salud. En los años 80, los médicos confirmaron que Klaus padecía la enfermedad de Parkinson. Los archivos muestran que la Casa Real manejó la noticia con extrema cautela. Cero ruedas de prensa y ningún comunicado dramático a la nación. Tampoco buscaron lástima social, aunque evitaron la censura total. Médicamente, el daño fue volviéndose muy visible en su anatomía con el paso de los meses. Analizando los videos oficiales, notamos su lentitud al andar y el temblor innegable de sus manos durante las ceremonias. Le costaba mantener la rigidez corporal que exige la realeza. Pero a nivel sociológico pasó algo increíble. El público holandés, esos mismos que antes le lanzaban humo y pancartas furiosas en las calles, empezaron a estudiar su figura desde otra perspectiva. No era lástima. Psicológicamente, Klaus habría escupido sobre la piedad pública con la poca energía que aún conservaba. Era una especie de validación. La gente observaba a un dignatario que, pese al dolor, seguía dando la cara al país, alguien que cumplía su agenda real, que asistía a foros y asambleas internacionales, soportando un nivel de dolor y agotamiento físico que pocos podríamos imaginar. Mantenía su esencia, esa mirada aguda y el trato empático hacia todos, a pesar de que la enfermedad neurodegenerativa devoraba lentamente los espacios físicos y mentales que antes dominaba sin problemas. Cuando ustedes y yo evaluamos esta resistencia frente al quiebre físico, vemos un impacto genuino que ninguna campaña publicitaria jamás lograría igualar. Como especialistas, observamos que la sociedad neerlandesa respeta profundamente la resiliencia, y a quienes enfrentan las adversidades sin rendirse, claro, siempre que esa resiliencia sea genuina y no una estrategia calculada para ganar aprobación social. Para nosotros los investigadores, la firmeza de Klaus era innegable. Revisemos juntos los registros de los años 90, cuando asistió a un evento público mostrando ya severos síntomas motores del Parkinson, pero resistió de pie toda la ceremonia, manteniendo el enfoque analítico y respondiendo a la prensa con esa brillante precisión intelectual que siempre documentamos. Al concluir, la prensa documentó algo que en nuestros estudios de comunicación política consideramos brillante. Escribieron que esa tarde, Klaus fue el individuo con mayor presencia de toda la sala. Esa descripción clínica supera cualquier título nobiliario. Paralelamente, los que estudiamos relaciones internacionales
Vimos cómo su impacto en el desarrollo global rebasó por completo las funciones meramente ceremoniales. Klaus operó como un promotor clave en la compleja discusión macroeconómica sobre la deuda externa en África, una variable que en esa década apenas comenzaba a estudiarse seriamente en los principales foros geopolíticos, pero que aún chocaba contra fuertes barreras políticas en los gobiernos de los países acreedores. Él sostenía su postura usando evidencia empírica, con una claridad técnica que destruía cualquier ambigüedad diplomática. Afirmaba que ningún modelo de desarrollo sería sostenible si esas naciones desviaban tantos recursos para pagar deudas que, desde un análisis ético, tenían condiciones asimétricas. Los analistas sabemos que esa postura no era neutra. Klaus entendía los riesgos, pero operaba bajo una ética donde la congruencia entre su pensamiento y su discurso era absolutamente innegociable. Semejante integridad generó fricciones. Las élites del sistema financiero europeo lo veían con enorme recelo, catalogando sus teorías como excesivamente radicales para un diplomático de alto nivel. Nosotros registramos crisis diplomáticas sutiles, pero también notamos cómo el sur global le otorgó una validación moral que superaba ampliamente cualquier medalla entregada por las potencias del norte. En Nigeria, Ghana y Mozambique, las fuentes históricas lo identificaban, más allá de ser el esposo de la monarca neerlandesa, como un vocero que defendía estas regiones en Europa, mostrando un nivel de transparencia política que ni los diplomáticos locales solían arriesgar en aquel entonces. Dicho respeto llegaba a los Países Bajos de forma paralela. Se filtraba por crónicas de enviados especiales o citas en nuestra propia literatura académica internacional o mediante dignatarios africanos de visita en Europa, quienes aludían a Klaus con una cercanía que desconcertaba a la diplomacia. Y así la población local, quienes cargaban una dinámica psicosocial muy compleja con su historia colonial, comenzaron a observar en él un perfil ético que jamás proyectaron durante aquellas primeras protestas en las calles de Ámsterdam. Descubrieron a un embajador que canalizaba su identidad mejor de lo que las encuestas pronosticaban. Pero nosotros sabemos que esta cronología apenas estaba tomando forma. Ven conmigo. Evaluemos este punto de quiebre sociológico. La década de los 90 reveló una sociedad neerlandesa transformada, un colectivo que ya había procesado, al menos en términos clínicos, el trauma histórico de la guerra. Analizamos una población moldeada por las revoluciones culturales previas y por la consolidación de nuevas plataformas ideológicas, sumado a la profunda reestructuración de la memoria histórica que en todo el continente ganaba peso y perspectiva. Un país que en medio de su introspección psicosocial también recalibraba sus prejuicios originales, siendo el propio príncipe su caso de estudio más evidente. Como politólogos, notamos que no fue un mandato oficial. Ningún decreto parlamentario ni manifiesto mediático se publicó de repente, reconociendo algún fallo sociológico hacia ese diplomático alemán que había aterrizado en 1960 y 6 con intenciones constructivas y un temple estable. Sucedió como los sociólogos describen los verdaderos giros culturales, emergiendo desde la base demográfica de manera orgánica, en grupos focales informales, modificando la percepción colectiva sin necesidad de comunicados oficiales. La generación que maduró entre los 80 y 90 carecía ya del trauma directo de la ocupación militar. Documentaban la historia, la dominaban teóricamente, pero no padecían las mismas secuelas psicológicas que la generación de la posguerra. En sus perfiles, Klaus dejó de ser la amenaza germana de un conflicto extinto. Lo veían como un líder que dominaba su lengua a la perfección, que desafiaba el protocolo en conferencias internacionales, que exponía su diagnóstico neurológico sin pudor, manteniendo intacta su capacidad cognitiva, que emitía análisis críticos incomodando a las élites. Era, desde nuestra evaluación experta, un perfil psicológico con el que empatizaban. Ese salto demográfico resultó clave, aunque identificamos otra variable crucial: el impacto clínico y social de cómo él expuso públicamente su propia patología psiquiátrica. A mediados de los 90, al transparentar sus episodios de depresión severa, nuestros registros muestran un cambio profundo en la población. Teníamos una nación con excelentes indicadores macroeconómicos, pero con un estigma represivo en torno a la salud mental, especialmente en la población masculina. Observar a un jefe de Estado, una figura de máxima autoridad,
confesando su vulnerabilidad clínica frente a una crisis emocional que la simple voluntad no podía curar. Resultó ser una validación terapéutica masiva, una autorización implícita para procesar traumas, permiso para acudir a especialistas sin que eso redujera su funcionalidad o su estatus. Un pase directo para verbalizar aquello que la sociología de la época obligaba a reprimir. Nuestros colegas psiquiatras y terapeutas reportaron un repunte estadístico impresionante en la disposición clínica de sus pacientes, sobre todo varones, para diagnosticar su estado anímico. Tú y yo sabemos que la causalidad es compleja, pero en los consultorios, muchos pacientes citaban la vulnerabilidad de Klaus como el detonante para buscar apoyo. Esta métrica psicosocial, imposible de rastrear en encuestas políticas tradicionales pero evidente en historias clínicas, representa tal vez su intervención más trascendental en la nación que lo acogió. Paralelamente, el núcleo monárquico experimentaba sus propias dinámicas institucionales y periodos de reestructuración interna. Guillermo Alejandro, el heredero, había completado su formación, madurando hasta consolidar un perfil mediático independiente. Para los biógrafos, era carismática e impredecible, con un vínculo de profundo afecto y admiración intelectual hacia su padre. Friso, el segundo hijo, poseía el perfil mucho más reservado. Como analistas notamos su clara vocación por las finanzas, alejándolo progresivamente del agitado escenario monárquico. Constantino, el menor, heredó esa curiosidad intelectual paterna. Estudiando su trayectoria, vemos una ruta diplomática y académica, de bajo perfil público, pero sumamente impecable. Los registros fotográficos muestran a Klaus observando a sus hijos con el orgullo propio del que transmite algo imposible de comprar o decretar jamás. Quienes analizamos su dinámica sabemos que no eran perfectos. Eran individuos genuinos, con criterio propio, capaces de pensar de forma independiente en un entorno que, bajo otro modelo de crianza, habría terminado transformándolos en simples adornos o títeres del mismo sistema. Ese fue su principal legado histórico. Y médicamente, el Parkinson devoraba sin tregua, como aquello que jamás lleva prisa porque el tiempo le pertenece por completo. Klaus mantenía presencia en los eventos institucionales. Nuestros archivos documentan que viajaba con frecuencia, siempre que su fisiología se lo permitía. Sus biografías prueban que leía, redactaba notas y sostenía diálogos que lo anclaban al tejido social que tanto valoraba. Pero los observadores políticos más cercanos notaban que la brecha clínica entre el gigante intelectual del pasado y su desgastada coraza corporal se volvía un abismo. Lo que los sociólogos no supimos anticipar fue que esa decadencia biológica no lo achicó ante los ojos de la población, sino que logró todo lo contrario. Como sociólogos, tú y yo conocemos la tremenda paradoja de cómo los diagnósticos severos logran transformar radicalmente la imagen mediática de los pacientes. Al perfilar grandes monarcas, solemos codificar este desgaste crónico en los historiales como un claro síntoma de debilidad, como la señal definitiva de un mandato caducado que exige un recambio urgente. Pero revisando el caso clínico de Klaus, descubrimos un fenómeno psicosocial extraordinario. Bajo nuestra lupa experta, su naufragio corporal potenció magistralmente, y de manera involuntaria, el inmenso prestigio social que había ensamblado ladrillo a ladrillo durante décadas. Cuando el mandatario enfermo no se oculta, articula con firmeza, clava su mirada en su interlocutor y garantiza que su compromiso institucional es visceral y genuino, su proyección semiótica aplasta a cualquier discurso ruidoso que hubiera emitido en su etapa dorada de juventud. Holanda absorbió este fenómeno psicológico y lo analizó de raíz. Revisando las encuestas reales de finales de los 90, la estadística nos entregó patrones impensables que a los politólogos nos habrían parecido pura fantasía 30 años antes. Los números no mentían. Klaus se consolidaba sistemáticamente como el pilar más venerado y honorable de la corona holandesa. No dominaba en la superficialidad de las redes o aplausos baratos, su estrategia jamás apuntó ahí. Como especialistas confirmamos que era el estratega más respetado, el de mayor solidez. Los estudios de opinión revelaron que representaba magistralmente los estándares éticos que los votantes exigían ver en la cúpula del poder: honradez brutal, congruencia histórica, esfuerzo genuino y cero narcisismo. Quienes estudiamos su currículum, sabemos que estos pilares lo acompañaron desde su aterrizaje inicial,
las mismas características que el prejuicio social cegó al inicio. Comportamientos tan disciplinados durante décadas que resultaron científicamente imposibles de anular por la opinión pública. Pero los biógrafos sabemos que la historia guardaba un clímax brutal para sellar su redención, golpeando la mesa pública del modo más violento y frontal posible. Analicemos el 2002. Como tú y yo recordaremos, Holanda colapsó sociológicamente ante el trágico magnicidio del político Pim Fortuyn, un punto de inflexión tremendo. Un operador polémico que fracturó nuestra arquitectura electoral usando discursos populistas y tácticas de choque, logrando que el tejido ciudadano se partiera en bandos irreconciliables. Fue un calendario caótico para los antropólogos sociales. Crisis identitarias y encrucijadas ideológicas dificilísimas sobre el modelo estatal que Holanda defendería en pleno siglo XXI. Ante esa avalancha de pánico civil colectivo, el magnetismo institucional de Claus cobró una dimensión casi antropológica, jamás por buscar una silla parlamentaria o dar entrevistas partidistas. La academia entendió que su figura ancló a una ciudadanía desbordada, recordándonos a nivel sociológico que el espíritu patrio nunca se improvisa en un estallido social transitorio, sino acumulando cuidadosamente la herencia colectiva de los siglos anteriores. Demostró empíricamente que la ética no se grita, se forja repitiendo hábitos inquebrantables frente al reloj. La academia coincide en esto. El derecho a pertenecer se paga sudando lealtad presencial, jamás con simples partidas de nacimiento. Revisando los hechos empíricos, Claus reclamó su nacionalidad remando contracorriente. En aquel año de esquizofrenia ideológica, este logro proyectó un peso antropológico incalculable que blindó a la nación entera. Al mismo tiempo, su historial fisiológico mostraba una gráfica cayendo en picada, anunciando la fase terminal. Al Parkinson se le unieron otros males clínicos. En respuesta, nuestra investigación detecta que su exposición mediática disminuyó paulatinamente. Al reaparecer, la morfología devastada por la edad nos golpeaba emocionalmente a los expertos que fiscalizábamos su vida al milímetro, pero los analistas notamos que su silueta física mantenía una dignidad magnética impermeable a la carcoma agresiva de la enfermedad. Hay una pieza de archivo crucial. Fotoperiodismo puro durante una cumbre familiar de Palacio que revolucionó todas nuestras mesas de análisis sobre la corona. El material fotográfico exhibe a Claus sentado junto a la monarca. Clínicamente, la atrofia motriz del Parkinson dictaba por completo su postura ósea, pero vemos a la reina anclando su mano firmemente. Su lenguaje corporal dirige ambas miradas fuera de los márgenes fotográficos, proyectando su atención protectora hacia el futuro de los herederos. Una reliquia sociológica de intimidad feroz. Dos arquitectos del poder que blindaron una alianza inquebrantable, capaz de triturar cuánta adversidad se atrevió a cruzar por su territorio. Tú y yo podemos concluir que las audiencias holandesas no respondieron con sensiblería barata ni rígidos protocolos hipócritas, emitieron un veredicto de validación histórica real. Es la catarsis antropológica de una masa que percibe la grandeza pura, oculta por décadas bajo prejuicios que por fin desaparecieron. Como biógrafos sabemos bien que Claus von Habsburg arribó a Holanda siendo el invasor extraño y rechazado por todos. Y los biógrafos sabemos que cerraba su capítulo público convertido en esa pieza fundamental que muchísimos sin planearlo siquiera, quienes analizamos su caso vemos que, sin firmar ningún contrato emocional, terminaron amándose de verdad. Ustedes y yo sabemos que esto, en las monarquías europeas del siglo XX, resulta algo verdaderamente extraordinario de documentar. El 6 de octubre de 2002, Claus falleció en un hospital de Ámsterdam. Tenía 76 años. A su lado estaba Beatriz, justo como los historiadores documentamos durante sus 4 décadas más difíciles. La noticia fluyó con esa rapidez de la era moderna, y la fuerte reacción sociológica que desató en los Países Bajos nos sorprendió incluso a los especialistas que llevábamos años analizando el cambio en la percepción pública del príncipe consorte. Observamos cómo las flores tapizaban los palacios desde temprano. No existió ningún protocolo ni decreto de Estado que organizara esto. Fue un fenómeno masivo y espontáneo, genuino de esa manera en que solo lo son los eventos no planificados. Personas de distintas generaciones documentaron su duelo dejando flores, textos a mano y recortes de prensa antiguos en las calles. Algunos dejaban corbatas,
Una clara referencia a aquel célebre discurso que los analistas consideramos como uno de los momentos cumbres y más estudiados de su vida pública. La prensa neerlandesa dedicó páginas y portadas enteras a desmenuzar minuciosamente una trayectoria que, vista bajo nuestra lupa analítica, poseía una asombrosa coherencia narrativa, casi trazada con profunda intención, aunque su objetivo jamás fue moldear una imagen pública, sino mantener una profunda autenticidad psicológica frente a circunstancias históricas sumamente adversas. Los archivos periodísticos recordaron al joven diplomático alemán enfrentando el rechazo masivo. Recordaron aquellas bombas de humo en su boda. Repasamos los tensos debates parlamentarios, las fuertes protestas callejeras y esa desconfianza sistemática que vigilaba cada uno de sus pasos en su nación adoptiva, para luego evaluar su gran transformación, su inmersión lingüística, su labor en desarrollo internacional, sus discursos disruptivos y su valiente transparencia clínica sobre la depresión, su estoica resistencia frente al Parkinson, mostrando una integridad estructural que jamás flaqueó, incluso cuando nadie reconocía ni validaba su esfuerzo. Varios análisis llegaron a un consenso que los especialistas habríamos considerado imposible en 1966. Concluyeron que Klaus operó, con su propia metodología, y siendo un constante reto para la institución monárquica que lo rodeaba, como uno de los activos diplomáticos más efectivos que los Países Bajos exportaron al mundo a finales del siglo XX. No el típico enviado estatal ni la figura de protocolo, sino un agente libre que operó bajo su ética, expresando sus propias posturas, analizando el panorama por su cuenta durante décadas, en escenarios sociopolíticos donde estadísticamente resultaba más seguro callar y simplemente proteger la imagen de la corona. Documentamos su funeral de Estado el 11 de octubre de 2002 en la Iglesia Nueva de Delft, la cripta real desde el siglo X. Asistieron delegaciones de las monarquías europeas y altos dignatarios de decenas de países, además de líderes internacionales aliados. Pero ustedes y yo debemos notar algo crucial. El fenómeno sociológico más fascinante no ocurrió adentro. Ocurrió en las calles de Delft y Ámsterdam. Allí registramos a miles de ciudadanos congregados en absoluto silencio para despedir el cortejo fúnebre. Identificamos entre ellos a personas mayores traumatizadas por la ocupación, exactamente el mismo sector demográfico que lideró su rechazo inicial. Nuestros análisis muestran que varios evolucionaron su postura conscientemente. Otros jamás lo admitirían en voz alta, pero su presencia física evidenciaba el cambio de todas formas, sosteniendo flores o mirando la carroza fúnebre con semblantes que reflejaban una profundidad psicológica mucho mayor que la frialdad de un simple duelo oficial. Guillermo Alejandro emitió el discurso familiar mediante una retórica que sus hermanos respaldaron desde una postura de absoluto silencio. Lo perfiló como un mentor que le demostró que el pensamiento crítico y las preguntas difíciles tienen más valor histórico que las respuestas cómodas, que la transparencia ética tiene su costo, pero siempre resulta más barata que la falsedad institucional, que integrarse a una nación no es genética, sino una responsabilidad cívica ejecutada diariamente con cada decisión táctica o silencio. Este análisis definía perfectamente a Klaus, pero a la vez proyectaba, de manera implícita para nosotros los observadores, el paradigma de liderazgo que Guillermo Alejandro implementaría al asumir la corona. Quienes estudiamos la historia, sabemos que un legado no se cuantifica exclusivamente en estatuas o avenidas rebautizadas. A menudo se evalúa en el marco cognitivo que heredan sus sucesores, y en las ofrendas orgánicas que la ciudadanía deposita frente a un palacio sin decretos de por medio. Ciertos procesos históricos terminan lógicamente al cerrar sus archivos. Otros generan un impacto sociológico a largo plazo. El caso de Klaus en Holanda ejemplifica perfectamente este segundo fenómeno. 20 años tras su muerte, los registros muestran que los neerlandeses pronuncian su nombre con una resonancia cultural que carece de traducción precisa. Supera la simple métrica de la admiración, aunque ésta exista. No es simple nostalgia colectiva, aunque contenga ciertos tintes de ella. Si ustedes y yo miramos de cerca, se trata de una profunda validación histórica tardía. Una sociedad que finalmente entendió a alguien que inicialmente rechazó, transformando a esta figura en un poderoso espejo sociológico, donde toda una nación sigue mirándose para cuestionar y aprender de su propia identidad. Porque investigar a Klaus no es solo leer una biografía.
es documentar a un país desarrollando su madurez psicológica, aprendiendo a sanar y mirar más allá de sus traumas, que descubrió mediante un arduo proceso social que la nacionalidad de alguien no define su moralidad, comprobando que la paranoia colectiva, por muy justificable que sea al inicio, termina operando como una prisión psicológica que daña a todos. Reducir el perfil de alguien al uniforme juvenil que portó bajo un régimen totalitario impuesto resulta, como analistas sabemos, una enorme simplificación analítica y, en el peor escenario, un severo sesgo. Holanda procesó esto con extrema lentitud, pero lo logró. Y esa evolución, esa cautela sistemática y su eventual apertura cognitiva nos revela tanto del tejido sociopolítico neerlandés como el archivo biográfico de Claus nos demuestra su enorme resiliencia. Quienes estudiamos a fondo a esta familia, notamos algo clave. El rey Guillermo Alejandro, al asumir el trono en abril de 2013 tras los impecables 33 años del reinado de Beatriz, muestra en su liderazgo huellas imborrables de su padre. Observamos una clara disposición a tocar temas incómodos, un profundo rechazo al protocolo vacío y un interés auténtico por las personas que enfrenta, sin importar para nada su rango social o posición. Esa voluntad de mantenerse real en una institución diseñada para la artificialidad es fascinante. Beatriz, quien continuó siendo una figura muy activa y respetada en la vida pública holandesa tras abdicar, se refirió a Claus en nuestros registros con una sobriedad que revelaba una inmensa profundidad psicológica. Jamás recurrió a elogios exagerados ni discursos grandilocuentes, no intentó fabricar mitos. Los especialistas notamos que prefería datos concretos, delineando a un hombre real, de carne y hueso, con todas sus grandes contradicciones. Afirmaba, según las fuentes oficiales, que él fue el mejor compañero de debate de su vida, que le enseñó a cuestionar sus propias certezas absolutas. Para nosotros, los analistas, esta es una de las habilidades más complejas de adquirir y vital para cualquier buen gobierno. Esa dinámica privada, dos personas debatiendo grandes conceptos filosóficos con la misma seriedad con la que un técnico resolvería un problema práctico, es quizás la imagen histórica más hermosa que el archivo de Claus nos deja para que ustedes y yo la examinemos hoy. Su perfil sigue siendo un caso de estudio para nosotros. Protagoniza documentales, artículos de historia sobre monarquías europeas e investigaciones profundas de psicología social. Lo citamos en conferencias de integración cultural y pertenencia. También es referente obligado en simposios actuales sobre salud mental y el estigma. En nuestros círculos de desarrollo internacional, lo analizamos como alguien que expuso verdades incómodas cuando guardar un cómodo silencio habría sido lo más fácil y seguro. Todo eso documenta su legado formal, pero acompáñenme a ver una dimensión mucho más difícil de cuantificar en los archivos, y que podría ser la más trascendental. Claus de Holanda probó empíricamente que alguien puede llegar al entorno más equivocado durante el momento más crítico, soportando el peso histórico más abrumador que una sociedad puede arrojar sobre los hombros de un solo individuo, y aún así, construir algo auténtico. Nuestra investigación descarta la estrategia política. No usó encanto calculado ni métricas para reinventarse y lograr mayor aceptación pública. Lo logró mediante la única variable que siempre da resultados cuando el resto de tácticas fallan. Fue, con una consistencia radical y sin ceder, él mismo. Holanda lo rechazó al inicio, lo toleró al quedarse, lo validó al notar su enorme capacidad y lloró su muerte. Evaluando ese arco histórico de 40 años, desde un rechazo brutal hasta las flores en el palacio, concluimos que es uno de los fenómenos más extraordinarios que la monarquía europea del siglo XX nos dejó. No lo afirmamos solo porque tenga un desenlace positivo, que sociológicamente lo fue, sino porque muestra algo completamente real de principio a fin. Ustedes y yo vemos que los casos reales, sin adornos, donde la evidencia cruda es poderosa, son los únicos que realmente permanecen. Claus Wonensberg pisó territorio holandés como un completo extraño para sus ciudadanos. Terminó integrándose en su ADN cultural. Esa integración es, desde nuestra perspectiva experta, el máximo logro al que cualquier forastero en una nueva sociedad puede aspirar.